En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. A todos los que se comunican con nosotros a esta hora a través de la página del Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. El agradecimiento siempre a la comunidad psicológica que nos sigue y a toda la comunidad en general a través de las ondas de Radio Libertad en los 820 de la AM. Gustoso siempre de poderles llevar lo mejor en los temas de psicología que son tratados por especialistas aquí en ese programa en el cual ya tenemos cerca de 2 años, ya vamos a cumplir y más, creo, en este programa, tratando de llevarles siempre ayuda psicológica a través del tratamiento de diversos temas de coyuntura. Y hoy, miércoles 11 de agosto, vamos a tratar el tema del maltrato al niño y al adolescente. Hemos sido testigos de alguna manera por los medios de comunicación de un caso que nos ha conmovido, entre tantos casos que se dan y a veces no salen a la luz. Uno de ellos es el maltrato que se hizo a una niña de 8 años por parte de su padre, que lamentablemente le quemó las manitos por digamos, una mala actitud que tuvo y no encontró la forma y tuvo que actuar de esta forma tan agresiva con esta pequeña. Ese es uno de los casos que es visible por los medios de comunicación, pero no sabemos cuántos casos más así de graves se puedan presentar y que a veces no son denunciados y quedan solamente en el hogar, y esto daña completamente al futuro joven, al futuro adulto, porque por los mismos especialistas sabemos que esas heridas que se llevan producto del maltrato, de cualquier tipo de maltrato durante la infancia, nos hacen mucho daño en nuestra vida futura, en nuestra vida adulta. Y bien, hoy tenemos a 2 especialistas a quien agradecemos desde ya estar aquí en Psicotema Perú. Voy a presentar a la psicóloga Belisa Prieto. Ella es psicoterapeuta con trabajo con niños en el área educativa. También trabaja para una ONG viendo lo que es problemas emocionales de manera virtual en todo el Perú por los resultados del COVID-19. Y también pertenece a las líneas de emergencia psicológica, además del programa de prevención de la violencia familiar y feminicidio que tiene organizado el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. También contamos con la presencia del psicólogo Roger Bedía Benítez. Él está aquí con nosotros a través del Zoom, que nos encuentra desde Apurímac, donde él precisamente está haciendo unas labores allí, que ya nos contará en el transcurso de la entrevista, y él es consultor asociado de Consulting Grupo y Psicólogos Asociados de Lima. Buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Bien, y para iniciar con este tema, como comentaba yo haciendo una breve introducción de este maltrato a esta niña de 8 años, el panorama que tenemos actualmente ha aumentado el maltrato infantil, ya que nos encontramos aún en aislamiento social. Y esto de alguna manera contribuye, y sobre eso también quisiera que hablemos en la primera parte de esta entrevista. ¿Contribuye la pandemia también a que se den mayores casos de maltrato infantil? Empezamos con usted, doctora Belisa. Ok. Sí, ¿no? Ha incrementado mucho estos índices que nos trae la violencia entre los niños y adolescentes, puesto de que están muchas veces viviendo con su mismo agresor, ¿no? En el mismo vínculo. Entonces, a través de lo que son las llamadas telefónicas que constantemente realizamos, tenemos con ellos, este aislamiento social ha incrementado mucho. Es toda forma de maltrato, abuso, ¿no? Si tanto psicológico, emocional, sexual, se ha incrementado. Entonces, nosotros como miembros del Colegio de Psicólogos del Perú, no nos estamos quedando
con brazos cruzados. Siempre estamos tratando de dar el apoyo necesario para todas las familias. Incluso tuvimos un caso en el cual salió por la televisión y también nos hemos hecho presentes para conversar con la mamá, con la niña y darle el soporte emocional que ellos requieren por el robo de su perrito, ¿no? Que era su mascotita, a quien la niña siempre la tenía como un familiar más, ¿no? Y estos personas pues tan desalmadas ingresaron a donde ella estaba atendiendo y le robaron su mascotita. Y esto hizo que cree en ella muchos problemas que ya más antes venía atravesando y han aflorado, ¿no? Ujú. Bien, ya nos contará en el transcurso del programa sobre este caso que también conmueve, porque imagínense robarle algo tan preciado para ella, ¿no? Que es parte de su vida, y encima maltratarla. Entonces, ¿qué efecto le debe haber dejado a esa pequeña? Y bueno, qué bueno que han actuado los psicólogos del colegio y han podido darle este soporte emocional que usted nos comentaba. Bien, con el doctor Bedía, ¿cómo ve esta situación del maltrato infantil actualmente, tanto en niños como también en adolescentes, doctor? Bien, muy buenas tardes. Le reitero el saludo. Gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien para poder, o si no me Sí, saco de repente la mascarilla. Si se me escucha bien, le entonces escuchamos bien, doctor. gracias. Muchas gracias. Miren, eh, tenemos en nuestro país una serie de hechos contextuales, ¿no? Del contexto y también de la estructura misma de nuestro país, del sistema, la estructura social que tenemos en nuestro país, que está generando continuamente y en forma creciente episodios, momentos y circunstancias que propician niveles de violencia que en cierta medida, si bien es cierto, tenemos información oficial de que desde el año 2015 al 2021, en realidad la pandemia ha acelerado mucho esto, hemos tenido alrededor de una prevalencia del 25 hasta el 30% de hogares en los cuales se ha estado produciendo la violencia familiar, ¿no? Aparte de la violencia estructural, que es la falta de empleo, falta de infraestructura, falta de condiciones mismas en la sociedad para que la persona pueda acceder a un estado de bienestar, que es como conocemos, o un estado en el cual haya ausencia de enfermedad. En ese sentido, entonces, las cifras son alarmantes, ¿no? Tenemos alrededor de un 30% de prevalencia en hogares donde la violencia estaría presentándose, ¿no? Violencia en el sentido del maltrato físico, ¿no? La negligencia de los padres o las figuras parentales en el cuidado de los hijos, el abuso sexual, ¿no? Que es aquel que estamos viendo con cierta preocupación, con bastante preocupación diría yo, y el maltrato emocional o psicológico, que es algo también que tiene un origen cultural, pero que está teniendo mucha incidencia en lo que vendría a ser la respuesta que tienen sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres y los niños, y en las niñas en particular. Entonces, es el modelo social, es la estructura social que tenemos que está generando en forma desigual también en el país, porque el país, como sabemos, es un país heterogéneo, es un país desigual, que tiene diversas formas de ser, en la costa, en la sierra, en el sur, en el norte, en la selva, ¿no? Entonces, esas cifras, si bien es cierto, no están de manera coherentes, sistematizadas, hay cifras oficiales que dan cuenta de esta prevalencia del 30%, pero hay cifras no reportadas, ¿no? En la sierra donde yo trabajo, por ejemplo, que es en las zonas altoandinas de Apurímac, la violencia eh, vamos a decir, de origen cultural, de discriminación y de trato sobre todo a aspectos de género, que afectan aspectos de género, por lo que está muy acentuado, muy acendrado el machismo, son cifras que no están reportadas en el sistema. Por lo tanto, creo yo que a nivel nacional este tema de la violencia nos está llevando a un tema de salud pública, que hay que encararlo adecuadamente, y felicito a las autoridades del Colegio de Psicólogos, en la persona del doctor eh, Luis Osvaldo Pérez y David, ¿no? David Villarreal, decano, que están haciendo denodados esfuerzos para poder paliar, para poder apoyar, promover y participar en estas jornadas de prevención. Adelante. Gracias, doctor. Y bien, doctora Belisa, nos hablaba el doctor
Bedía, de diferentes tipos de maltrato, porque los hay, ¿verdad? Físico, psicológico, también en el económico, porque hacia los niños y adolescentes también cuando no hay una asignación económica para ellos, entonces eso también es un maltrato. El abandono también a los pequeños. ¿Cuánto es lo que afecta, digamos, no podríamos hablar totalmente por el tiempo quizás del programa en su totalidad de todos los efectos que surgen, pero sí, digamos, los efectos que son con mayor incidencia, ¿no? Los efectos que con mayor incidencia se dan en los niños y adolescentes que son maltratados. Sí, es muy cierto, ¿no? Porque todo lo que vivimos va a ser afectado en nuestra vida adulta, ¿no? Puesto de que vamos a encontrar niños con baja autoestima, con problemas de trastorno de personalidad. En muchos de los casos hay niños que hasta consumen alcohol y drogas a temprana edad, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve mucho más en las regiones más alejadas de nuestro Perú, ¿no? En Ucayali, por ejemplo, se ve que niños de 8 años ya están en consumos de alcohol, drogas. Entonces ahí es donde tenemos que poner mucho más fuerza, ¿no? El hecho de que ellos se vuelvan ansiosos, depresivos, ansiedades en niños se ve constantemente. Y estos van a afectar los problemas de salud física, no solamente emocional, sino salud física que ellos puedan tener, ¿no? Porque presentan de pronto problemas cardiovasculares, ¿no? Que les falte el aire, de pronto que los niños comienzan a irritarse muy fácilmente, se vuelven, como les dije anteriormente, con su autoestima baja y muchos otros factores que son afectados, hasta inclusive dejan de tener de pronto esa forma de estudio que ellos quieren, que quieren salir adelante y de pronto se ven pues arruinados, ¿no? Que por algún miembro de la familia cercano, muchas veces que se dan, ¿no? Entonces esto va a ser muy afectado. Nosotros como padres tenemos que estar conscientes y siempre ser observadores, ¿no? Que nuestro agresor no solamente está afuera, no cuidarnos solamente de la parte de extraños, sino también cuidar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, adolescentes dentro del interior de la casa, ¿no? Estar observando qué les pasa, las actitudes que ellos toman, las reacciones. Antes era un niño que se interesaba mucho por salir adelante, por estudiar, y de pronto ya lo veo más callado, ¿no? Entonces hay que estar con estas formas de alerta que le llamamos como padres, a fin de brindarles todo el apoyo emocional y pues cuando ya veamos fehacientemente que esto es así, tomemos acciones, no nos quedemos callados, porque el silenciar es que muchas otras personas también puedan ser víctimas de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Gracias. Doctor Bedía, ¿cuál es el maltrato más común según su experiencia o lo que usted está viendo en la actualidad debido también al aislamiento social en que nos encontramos? ¿Cuál de los maltratos que usted ha citado sería el que tiene mayor incidencia en niños y adolescentes, ¿no? Porque hay de diferente, el maltrato es tanto para niños como para adolescentes, niños, niñas. ¿Cuál sería uno de los que más comunes, ¿no? Bien, según las cifras oficiales a las cuales he tenido acceso en estas últimas 24 horas, casualmente para informarme y poder tener una participación pertinente en este espacio de hoy día, he encontrado cifras un poco desactualizadas de los órganos que deberían reportar, en este caso el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Acción Social, el INAVIF, por ejemplo, donde dan cuenta de que sería la negligencia sería uno de los maltratos más relevantes, más prevalentes, la negligencia. Fíjense. Luego vamos a hablar de qué es la negligencia. Luego está el maltrato emocional o psicológico, ¿no? Que es aquel que se le infringe a la persona de manera emocional. Luego está el maltrato físico, ¿no? Y en menor medida el maltrato sexual o el abuso sexual, ¿no? Si nosotros vamos a reflexionar sobre estas cifras que nos da
de manera gruesa los organismos del Estado, estamos hablando de una situación en la cual el abandono, por ejemplo, cómo afecta a nuestros niños, situaciones, por ejemplo, como la omisión de las acciones necesarias que tienen que hacer los padres de familia para generar condiciones en las cuales el niño se sienta imputable, se sienta seguro psicológicamente hablando de la dinámica familiar y de las figuras que dan protección. Entonces vemos que hay una omisión de parte de los padres, generalmente creo yo por cuestiones de déficit en cuanto a lo que son habilidades socioemocionales que generan o que deben generarse a partir de la empatía por las personas. Eso estamos hablando antes de la pandemia. Yo creo que con la pandemia ya se ha agudizado esta situación. La negligencia intrafamiliar, entonces, se va a identificar como el abandono de las obligaciones que tienen los padres, ¿no? Para que socialmente los hijos puedan tener procesos de adaptabilidad, procesos de socialización, procesos que les permita afrontar las condiciones de vida de una manera adecuada y normal, entre comillas, si cabe el tema. En ese sentido, entonces, los padres, por ejemplo, por negligencia, no proporcionan adecuada alimentación a sus hijos. Por negligencia, descuidan las necesidades de vestido, de calzado o de indumentaria que es necesaria para el adecuado desempeño de los niños en forma cotidiana. Cuando se desatiende las necesidades sanitarias de los niños en cuanto a su salud, ya sea salud bucal, salud orgánica o propiamente hablando de su salud emocional, ¿no? Cuando los padres descuidan las necesidades educativas de los padres, y no solamente educativas en el sentido institucional, es decir, la escuela, el colegio, luego la universidad o el instituto, sino también la educación emocional como figuras parentales, por casualmente este déficit que hablamos de habilidades emocionales, como no se cuenta con estas habilidades, entonces no se transmiten mayores y significativas conductas que puedan favorecer una integralidad de la persona y una integración de la persona, tanto en su familia como en su medio, tanto también en su propia personalidad que está en formación, valga el hecho, ¿no? Entonces, como no se atienden estas cosas y se descuidan de manera deliberada o de manera inconsciente, entonces, estas, si se dan en largos periodos, vamos a tener impactos que van a ser bastante significativos para la persona que sufre este maltrato por negligencia. El maltrato físico, ya lo sabemos, es toda acción voluntaria realizada pues, y que provoca sufrimiento en la persona, ¿no? Sufrimiento físico sobre todo. Y el maltrato sexual, como ya hemos visto, es aquella agresión que los mayores o las figuras coetáneas de la persona maltratada se propician condiciones de agresividad y de violencia. Entonces, creo que este tipo de negligencia es lo que está perjudicando mayormente a la persona y que propicia otras condiciones de violencia, como en este caso vendría a ser pues ya el maltrato físico propiamente dicho y también las agresiones sexuales, incluso los homicidios, como hemos visto en estas últimas horas, donde ha habido noticias en las cuales padres queman los pies a sus hijitos, padres que en una situación, no sé si de impulsividad, pero sí, el hecho es de que han ocasionado la muerte de una hija, ¿no? Eso es ya una cuestión que hay que tomarlo más desde el punto de vista ya psicopatológico, creo yo, ¿no? Adelante. Gracias, doctor. Doctora Belisa, los maltratos todos afectan sin duda al niño y adolescente, ¿no? En su formación, en su desarrollo, ¿no? Como lo estamos escuchando. Cuando hablamos de maltrato físico, hablamos siempre, bueno, que nos dejan algunas huellas, ¿no? Pero ¿qué pasa con el maltrato psicológico o con ese abandono de la salud emocional del que nos habla el psicólogo Roger Bedía? Esa a veces indiferencia de los padres, esa falta de repente de empatía, de ponerse en lugar de su hijo, que está atravesando una etapa difícil como adolescente, como niño. ¿Cuáles son las huellas que deja este maltrato psicológico, emocional que vemos que es muy repetitivo, ¿no?
Sí, es así, ¿no? Como les decía hace un momento, son huellas que nos dejan de niños y no nos dejan crecer como adultos, ¿no? Desarrollarnos, van a tener siempre implicancia en esto. Yo acá mucho fomento lo que son los valores, los factores de protección. Son muy importantes que todas las personas que estemos al lado de las personas que padezcan cualquier tipo de maltrato, no solamente físico ni psicológico, cualquier tipo de maltrato, es importante que tengamos la resiliencia como padres, porque somos los factores protectores. Y en muchos de los casos son los padres quienes ejercen esta negligencia con sus hijos, pues entonces acudir tal vez a una persona en el cual nosotros nos identifiquemos, pongamos una confianza en ella. Por eso se dan factores preventivos, ¿no? Yo creo que se deben de dar mucho más, porque los esfuerzos son muchos los que se hacen, pero no todos son los que se puedan lograr. Entonces acudamos a los medios de televisión, hagamos un programa constante donde los niños también puedan ser escuchados, ¿no? Los profesores, mantenerlos siempre también a ellos activos, porque es importante seguir los patrones de una crianza afectiva para que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Conocimiento sobre lo que es la crianza, el desarrollo de nuestros hijos, ir visualizando apoyo concreto en los tiempos de mucha necesidad, ¿no? Ellos necesitan ser escuchados y también ahí en caso de los adolescentes a veces se cometen ciertas imprudencias como padres porque creemos que siempre tenemos la razón, ¿no? Y que las opiniones de ellos no son escuchadas como ellos quieren. Entonces, siempre callan, se aíslan, se ponen dentro de un cuarto, ¿no? Y dicen, pues mis padres no me escuchan. ¿Y a quiénes acuden? Acuden de pronto a la tecnología, ¿no? Están muy apegados a ellos. Y ahí pueden encontrarse también con otro tipo de violencia, ¿no? Otros tipos de factores. Entonces ahí tenemos que estar nosotros sabiendo escucharlos, siempre prestos a escuchar lo que ellos nos quieran decir, nuestros adolescentes, para que ellos no se cambien. Respetar sus tiempos, es muy importante, ¿no? Se sienten incomprendidos porque de pronto queremos mandar y no hay un acuerdo previo. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que mantener con ellos esa forma de conciliar, ¿no? Esa forma de llegar a acuerdos, ¿no? Y respetando sus tiempos libres, tanto de padres como de hijos, para podernos entender. A todo esto es una mejor comunicación para que nuestros hijos no se aíslen, para que ellos de pronto en su mundo que ellos se encuentran, no piensen que están solos, sino que tienen a alguien a su lado a quien tienen poder confiar. Y otra cosa muy importante, y creo que es la mayor y la principal de todos, recomendar a todos los padres que incentivemos a nuestros hijos la parte espiritual. No importa de qué religión seamos, sino que haya un medio donde los chicos teman, donde los chicos digan, pues, si voy a dar este paso, primero consulto, ¿no? Y una de las partes importantes es la parte espiritual, la confianza en nuestros padres, no solamente tener que decidir solos o tener que decidir a través de un medio de comunicación tecnológico como hoy por hoy se están viendo también estos casos. Y eso sería lo más adecuado, ¿no? Gracias. Doctor Bedía, vemos que la violencia engendra violencia, ¿verdad? Y es un patrón que se repite siempre en las personas, cuando son niños, reciben maltrato físico, psicológico, ellos repiten cuando son padres, ¿no? Esto es algo que se lamenta mucho porque deberíamos ser al contrario, ¿no? Aprender de lo malo para poder hacer lo mejor, corregir. Sin embargo, vemos que se repite. Y entonces, ¿por qué se da esta situación? Y como estaba viendo en todo lo que son estos temas del maltrato, hay algo que prevalece, una idea preconcebida, diría, que prevalece en los padres cuando se dice que hay que castigar físicamente
al hijo para que aprenda, porque así aprendimos nosotros en el pasado, y que pues no somos delincuentes, no somos drogadictos, y tantas cosas que se escuchan en las conversaciones cotidianas, quizás no de todas las personas, pero sí de cierta población de la generación anterior, que dice: yo fui criado así, cuando me portaba mal, pues me dieron mi buena bofetada y pues ahora soy un hombre de bien. Entonces quizás esas ideas son las que nos hacen que a veces cometamos errores cuando padres. Sí, Doctor, sí. sí. Lo que quería un poco estando de acuerdo con lo expresado por la doctora Belisa Prieto, reforzar un poco el tema y un poco ver a tu pregunta, ¿no? La violencia genera más violencia o la reproduce, ¿no? En términos sociales, en términos culturales, porque se aprende a ser violento. Pero no solamente esta es una constatación, sino también que vamos a ver que diversas investigaciones de tipo clínico, ¿no? Sobre las consecuencias estructurales y funcionales del maltrato infantil y de la violencia en general sobre los sistemas nerviosos central que describen cambios intrínsecos, establecen que se afecta principalmente a los neurotransmisores, las hormonas neuroendocrinas y los indicadores neurotrópicos. ¿Ya? Quiere decir entonces que estos sistemas están muy implicados en el desarrollo normal del cerebro. Cuando hay ausencia de violencia, cuando hay ausencia de maltrato, cuando hay ausencia de castigo sobre la persona, en este caso que está en formación, en este caso infantil o adolescente, quiere decir entonces que hay un desarrollo más o menos equilibrado que permite condiciones de adaptabilidad de ese ser humano, o sea, hombre o mujer. Y cuando sucede lo contrario, quiere decir que los principales cambios observados están en la pérdida acelerada de neuronas por parte de la persona afectada, ¿no? Por la persona agredida, retrasos en los procesos de mielinización, ¿no? O anormalidades en el desarrollo apropiado de la poda neuronal, ¿no? Y se producen inhibiciones en lo que vendría a ser la neurogénesis o estrés inducido por indicadores del crecimiento cerebral cuando la persona está afectada por la violencia. Entonces, eso es a nivel clínico, a nivel estructural, a nivel orgánico, a nivel cerebral. No nos olvidemos que los seres humanos tenemos zonas cerebrales, tenemos áreas cerebrales, tenemos circuitos cerebrales y también tenemos potenciales de acción para emitir nuestra conducta. En ese sentido, entonces, cuando esto está afectado por factores extrínsecos, que son aquellos relacionados al medio ambiente o a la cultura o a la dinámica de la familia, esto afecta directamente a la persona, generando aprendizajes y condicionamientos orgánicos que van a generar pautas de comportamiento que a la postre va a reproducir los fenómenos o van a reproducir los comportamientos violentos, ¿no? Y se va a normalizar, entre comillas, lo que vendría a ser, por ejemplo, el maltrato a la mujer, o lo que conocemos hoy como machismo o como feminismo, ¿no? En ese sentido, entonces, hay un desconocimiento claro de lo que vendrían a ser los derechos de las personas en un sentido de equidad, en un sentido de justicia social, y también lo que vendría a ser un poco desconocer el rol que tienen las personas en una etapa en la cual la humanidad reconoce derechos humanos a todos, ¿no? Entonces todos tenemos derecho al bienestar, todos tenemos derecho a gozar de nuestra normalidad física, tenemos derecho a no ser discriminados por género o por raza, ¿no? Tenemos derecho a ser protegidos por nuestra familia, por nuestros padres. Entonces, en ese sentido, los estudios están demostrando que las personas que han sido sometidas a violencia, por lo menos, tienen diversas reacciones de tipo conductual, de tipo social, ¿no? El aislamiento social, la agresividad, el uso de sustancias eh, como la droga, como el alcohol, eh, trastornos o desórdenes en la alimentación, la ansiedad que se produce en estas etapas de formación, tanto en la etapa infantil como en la etapa de la adolescencia, problemas del aprendizaje, ¿no? Disminución de los estándares de normalidad en cuanto a atención, a la focalización de las personas para un aprendizaje correcto. Hay una afectación también a
autoestima a partir de que es pobre el autoconcepto de las personas, ya que acepta su identidad cuando es agredido, cuando es violentado, cuando es perturbado en lo que es su crecimiento normal. Hay personas que como consecuencia de ello pierden o tienen pobres niveles de autoestima, ¿no? Derivados de esta falta de autoconcepto. Se disminuye la capacidad de concentración. Hay una serie de conductas que hacen que sean cambiantes y la persona no tenga una estabilidad y una proclividad a un crecimiento adaptativo, por ejemplo, y productivo. La persona va a tener comportamientos antinormativos en el futuro, es obvio. Entonces, hay la necesidad de tener, en este caso, plena conciencia de que estamos afectando cuando se producen episodios de violencia o cuando se producen circunstancias concatenadas de violencia o cuando estas actitudes o comportamientos violentos se convierten en comportamientos normalizados, entonces es un pronóstico que los niños que han padecido esto o niñas que han padecido estos maltratos físicos, sexuales o negligencias o maltratos psicológicos van a reproducir como normal, entre comillas, estas conductas, lo cual es necesario prevenir desde un enfoque de resiliencia y también desde un enfoque de política pública para poder atender esta situación toda vez que el Estado está en la función y en la misión de generar condiciones para que los seres humanos, los ciudadanos, accedan a un estado de bienestar en el país. Adelante. Gracias, doctor. Bien, usted nos ha detallado más los efectos que son importantes que los conozcamos y que los padres que nos escuchan a través de Radio Libertad sepan las consecuencias que trae el maltratar física, psicológicamente o de otra índole a nuestros hijos, ¿verdad? O quienes tienen a cargo niños y adolescentes. Doctora Belisa, le traslado también la pregunta que le hice al doctor, pero en el punto de que por qué recurrimos a la violencia, ¿no? Los padres, hablaba yo de las anteriores generaciones, quizás también de las actuales, ahora dados por el mismo estrés en el que vivimos, por la coyuntura de pandemia. Le repito, ¿por qué recurrir a la violencia con nuestros hijos como una manera de decir y de tener esa idea tan fija de que es el modo de que lo debemos criar, porque ahí estamos haciendo de chicos disciplinados, estamos actuando con disciplina, porque hay que darle de vez en cuando para que pueda entender las cosas y formarse bien, ¿no? Como nosotros quisiéramos, como el ideal, ¿no? Como un hijo ideal, una buena persona, un buen profesional, pero hay que recurrir a veces al maltrato físico, aunque sea simple, aunque sea un jalón de oreja, no le llamaría simple, pero hay padres que lo ven así, ¿no? Un jalón de pelo, pero sí es algo que solamente no le estoy dejando huella, no le estoy agarrando a correazos, pero de vez en cuando, o sea, hasta eso también se tendría que aprender a que no es necesario, ¿verdad, doctora? Exactamente, ¿no? Aquello a veces que le llamamos, porque yo pasé por esto, también quiero que tú así lo aprendas, ¿no? Muchas veces tenemos estos mitos que se nos vienen a la mente y se hace como una cadena tras cadena, ¿no? Así lo pasó mi papá, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y así quiero criarte porque así está mejor, ¿no? Y como decías tú, es algo simple muchas veces que solamente le jalo las orejitas o el cabellito o te peñizco, ¿no? Y nada más te estoy haciendo, pero es como empieza a generarse la violencia, ¿no? Porque no estamos respetando en sí al otro. Justamente lo que te decía hace un momento, ¿no? La falta de comunicación, la confianza que debemos de tener. Estos patrones de conductas son modelos de pensamientos que vienen pues desde antes, ¿no? Entonces van a ser afectados de todas maneras las emociones, porque ya vivimos otros tiempos, porque ya no son los tiempos de ayer, y la crianza ya no es la misma, ¿no? Los chicos están cada vez avanzando mucho más rápido. Nuestras generaciones de pronto de formas de conducta que debemos de tener para con ellos se torna diferente, ¿no? Entonces hagamos más al diálogo. Yo sigo insistiendo que tenemos que tener un espacio
siempre, por más que tengamos muchas cosas que hacer. La vida es difícil, mucho más en estos tiempos que vivimos, ¿no? Donde tenemos que reinventarnos, donde tenemos mucho ajetrez, estrés en nuestro día a día, pero sin embargo, ya no tener que vivir esa forma ancestral de pronto de antes, ¿no? De repetir patrones de conductas de generaciones anteriores, sino de mayormente tener el diálogo, conocernos, de tener un espacio donde podamos convivir, aunque sea 10 minutos a la semana, si es que de repente tanto no se tiene tiempo, tener esos 10 minutos para sentarme y conversar, primero en pareja y luego pues conversar con mis hijos para de manera conjunta, la familia que constituye el núcleo familiar, comenzar a ver qué es lo que está pasando, qué identificas que te hizo sentir mal de mí, que de repente puedo pedir disculpas, no puedo decir me equivoqué, porque somos humanos, nadie somos perfectos. Entonces me equivoqué y quiero remendarlo, quiero mejorarlo, ¿no? ¿De qué manera te hice daño? Entonces, la misma forma que tenemos de comunicarnos con ellos, van a haber soluciones porque ellos mismos nos van a decir cómo y llegando a un acuerdo, vamos a poder tener una mejor familia sin llegar al hecho del pegarnos, de la violencia, ¿no? De maltratarnos, de herirnos, de pronto con palabras. Trabajar lo que son las pausas activas. De pronto, si yo me estoy sintiendo muy colérico, muy estresado, recomiendo mucho hacer pausas activas como padres, ¿no? Y, ¿qué son las pausas activas? De pronto, si estoy tan concentrado en algo, salir de ese ambiente, respirar, tal vez salir a la ventana, escuchar música, tal vez me encuentro con alguien de pronto dentro del integrante de mi familia, conversar, porque hoy por hoy tal vez los trabajos son remotos, estamos conviviendo todos en una misma casa, como ahora ya se está expandiendo de tener que salir, pero hay muchos otros trabajos que todavía seguimos haciendo los remotos. Entonces, trabajar las normas de conducta, ¿no? Estas pausas nos van a ayudar a mejorar, a tomar un aire, respiraciones profundas, de pronto, mejorar en ese tiempo que vamos respirando, vamos a ir pensando, ¿qué es lo que puedo realizar, la forma de comunicación con mi hijo sin irme a las manos, sin irme a la violencia, ¿no? Para generar seguridad y confianza en ellos, tanto en niños y adolescentes, para que ellos no se sientan de pronto que no son escuchados, sino que nosotros tenemos un espacio para con ellos. Y vamos a ir poco a poco dejando pues estas formas de crianza, cadenas que venimos cargando, ¿no? Y vamos estableciendo una nueva forma de vida para con ellos y de crianza. Doctora, gracias. Doctor Bedía, como nos hablaba la doctora Prieto de la importancia de difundir los mejores y adecuados formas y métodos de crianza, ¿verdad? Qué importante es esto, y me gustaría que usted nos hable también de esta parte tan importante que es la psicoeducación, ¿no? De cómo podemos nosotros formar a nuestros hijos desde nuestros hogares, claro está, que es la base del hogar, pero vayamos al otro terreno que es la parte educativa, ¿no? También ahí, desde el sistema educativo y el mensaje que van a dar los docentes, por ejemplo, y que es muy conveniente, y ya lo vemos en algunos colegios, pero falta mucho el asesoramiento del profesional de la psicología a ese docente, para que también pueda él impartir contenidos de salud emocional, siendo asesorado por un psicólogo, ¿no? Que muchas veces lo ideal sería que él esté en el aula, que tenga dentro de su horario habitual, por ejemplo, al día, aunque sea una hora o media hora de tutoría y no una horita o media horita a la semana, por ejemplo, ¿no? Que haya mayor presencia de los profesionales de psicología en el área educativa para Claro, fortalecer la salud emocional, ¿no? Sí, así es, doctor. así es. Ahí, bueno, en parte hay algo que se está avanzando. Por ejemplo, reconocíamos hace un par de días que estuvimos en reuniones con el doctor Villarreal en el despacho congresal de uno de los congresistas que tuvo a bien recogernos. Reflexionábamos, ¿no? Y decíamos de que es el Estado
que tiene que tener un enfoque de salud pública respecto de los problemas derivados de de las situaciones, no solo de la pandemia, sino anterior a esta, ¿no? Que son los determinantes estructurales de la salud de la población. En ese sentido, hay una necesidad de tener un enfoque de salud pública y de generar políticas públicas para atender los problemas derivados de la violencia estructural en el aspecto psicológico y que dé, obviamente, como es natural, ¿cierto?, el trabajo para fortalecer las capacidades de los psicólogos y atender toda esta demanda que se va a generar incluso de la post-pandemia. En ese sentido, si estamos hablando de temas de violencia, en este caso de maltrato infantil y adolescente, lo que hay que hacer es que estas políticas públicas desarrollen actividades para fortalecer las capacidades de los padres, ¿no? En un primer momento, ¿no? Primer momento, los padres. Sea esta como esté en la estructura familiar, sea monoparental, o sea familia nuclear, o sea familia extendida, tiene que trabajarse desde el Estado a nivel de del gobierno central, del gobierno regional y de los gobiernos locales y municipales, políticas para atender y promover, primero, la toma de conciencia sobre los indicadores que potencian riesgo de violencia en nuestras familias, en nuestras personas, en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Una primera cuestión. Segundo, potenciar aquellos compensadores que protegen el bienestar de la familia. Es decir, generar experiencias de cuidado y de autocuidado de los niños y de los padres de familia, generar experiencias saludables en cuanto a lo que es comportamientos relacionales y productivos dentro de la comunidad, generar condiciones en los padres de tal forma que fortalezcan sus capacidades emocionales, sobre todo para la gestión de la ira, la tolerancia a la frustración, el conocimiento de todos estos factores que determinan y condicionan la impulsividad de las personas bajo climas y condiciones desfavorables, como es la pandemia. Por ejemplo, es una situación mundial muy adversa a la cual ha estado enfrentada y sigue enfrentada la humanidad. Entonces, es necesario generar actividades para que el reconocimiento de las experiencias del maltrato y cómo afectan estas a los niños sea pues desde una lógica de toma de conciencia para que no se reproduzca y hacer un corte en el comportamiento sociocultural de las personas que sin querer queriendo se convierten en maltratadores y normalizan la conducta de la afectación a los niños, ¿no? Entonces los padres tienen que entrar en una verdadera escuela de padres de fortalecimiento de capacidades socioemocionales y de habilidades socioemocionales para superar estos temas que generan impulsividad. Lo segundo es en los ámbitos, ¿no? Los hijos también tienen que desarrollar en ellos mismos condiciones para el encaramiento del uso de las tecnologías de la información y el acceso a diversas comunicaciones que se están dando hoy y que en buena cuenta están influyendo, no vamos a decir en una maduración, pero sí en un flujo de información con una vorágine inmensa que no sabemos cuál es el impacto que está teniendo sobre nuestros hijos. En ese sentido, entonces, hay que fortalecer en nuestros niños también desde la propia escuela, desde la propia familia, que debe ser la escuela básica, la célula básica de la sociedad, que es la familia. Ahí es donde nosotros, con padres, no sé si cabe el término, entre comillas, bien educados socioemocionalmente, puedan ellos tomar la posibilidad de influir, de incidir y de generar cambios, ¿no es cierto?, en nuestros hijos para que acentúen la generación de valores, ¿no? La empatía, la solidaridad, la responsabilidad, la disciplina en un buen sentido de la palabra, ¿no? La capacidad productiva que tienen los niños y sobre todo aquellas poblaciones que están en riesgo, atenderlas, ¿no? Desde el propio Estado en los sistemas de salud que tiene nuestro país. Igualmente en el tema laboral, ¿no? Los papás, ahí está, sabemos muy bien que estamos pasando situaciones socioeconómicas bastante delicadas, ¿no? Esperamos que este gobierno pues cumpla ya con estas, a pesar del poco tiempo que lleva, con las promesas que se hizo, ¿no? De bajar, por ejemplo, los niveles de incertidumbre que tenemos, porque los papás están sin dinero, sin trabajo, y todos sabemos que cuando hay situaciones de ese tipo, lo más probable es que se estén generando o acentuando conductas ansiopáticas, de estrés, ¿no? O incluso hasta de depresión, que puede ser los síntomas que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Adelante. Bien, doctor. Doctora Belisa, usted
por la experiencia que tiene en el programa de prevención de la violencia familiar y feminicidio, bueno, le ha permitido tener mayor contacto con los padres de familia, porque la doctora, como lo dijimos al inicio, ella es parte de este programa de prevención de la violencia familiar que es organizado por el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao desde el 2019 y hasta la fecha, porque lo retomamos, pero ahora de manera virtual. Y lo que se está haciendo realmente es un trabajo que merece el saludo, el reconocimiento y que sé que hay resultados, eso es lo más importante y por eso se hace exitoso, porque llegamos a los padres de familia a través de las charlas con estos profesionales de la psicología que son formados de alguna manera en poder impulsar la salud emocional, la salud mental de todos los padres a través de este programa. Entonces, queremos que nos cuente un poco en breve, porque ya nos quedan pocos minutos, de la experiencia que usted tiene y cómo es que se puede aplicar la prevención, que justamente es el fin y el objetivo del programa, la prevención de la violencia, con este tema, ¿no? De maltrato al niño y al adolescente. Sí, si bien es cierto, venimos trabajando desde el 2019 de manera presencial y bueno, a causa de la pandemia se ha hecho, lo hemos proseguido de manera virtual, no nos hemos quedado de brazos cruzados gracias también a la iniciativa que tiene el Colegio de Psicólogos del Perú. Dentro de estos casos se ve mucha concurrencia de padres. Hemos visto profesores que también están poniéndose de pie, instituciones, directivos, que están poniéndose de pie con estas campañas, ¿no? Y porque están también asumiendo retos, ¿no? Están teniendo de esta manera de educación que venimos trabajando como colegio, ¿no? En el caso de que trabajo con el área también educativa, entonces se ve visualizado a los niños con estrés, se ve visualizado a niños que han perdido familiares por causa del COVID, los problemas emocionales de los profesores que están cargando, aparte de lo que ellos vienen cargando también con la nueva tecnología que se está adaptando, ¿no? Los padres de familia, quienes ya se han vuelto profesores de sus hijos, ¿no? Más que ellos son los guías. Entonces, todo ello ha ayudado que nos solidaricemos unos a otros. Y estamos habiendo bastante concurrencia de padres en las charlas que damos, con el apoyo de los directivos. Primero hacemos unas sesiones en de lo que es solamente los ámbitos directivos, donde nos evocamos a trabajar con ellos para calmar un poco los problemas emocionales que pueda suscitarse dentro del ambiente escolar. Luego les ayudamos o les incentivamos y les decimos que ellos les exhorten a sus padres a que participen de estas sesiones que vamos a tener con los padres, ¿no? Que se les va a convocar de acuerdo al horario que se pacte. Estamos trabajando de noche inclusive, o en algunos casos muy temprano, para que los padres también puedan asistir de acuerdo a la población que pueda tener lo que es el sistema educativo donde estamos acudiendo, ¿no? Porque son muchos colegios. Entonces es importante que desde allí, porque la primera parte en la cual vamos a ejercer mayor indicador va a ser en los padres, ¿no? En el ámbito familiar, la crianza. Luego viene, como decíamos, los maestros, porque son pues nuestros segundos padres, ¿no? Yo siempre cuando hago las charlas le digo, hago un reconocimiento a los maestros que tuve, porque para mí no son solamente docentes, ¿no? No son solamente los profesores, sino han sido mis maestros. Y de ellos he aprendido mucho y tengo muchas, de pronto actitudes que ellos también han sido formados y lo llevo conmigo, ¿no? Entonces a los padres les digo, ustedes son los primeros maestros de tus hijos. Siguen sus profesores. ¿Y por qué no seguir diciendo a todo lo que es el gobierno, el sistema de gobierno, busquen todos los psicólogos? Hay muchos psicólogos desempleados que podemos ejercer un cupo dentro de lo que es el ámbito educativo. Es muy importante y eso
que siempre decía, ¿no? El simple hecho de tener un psicólogo para tanta población educativa Uno, no abastece, no abastece. no Entonces, abastece. tras voz y decir lo importante que es esta profesión y lo necesaria que se está haciendo hoy por hoy para poder llegar a uno, como les decía, cuando estamos en la reunión de padres, llegamos a una familia, ¿no? Y podemos decir muy poquitos, pero esa familia tiene integrantes. Entonces no llegamos solamente a uno, sino llegamos a una capacidad máxima. Y se ven efectos multiplicadores, porque en la siguiente sesión de pronto ya no entran los 40, 50 padres, pueden entrar mucho más, porque se hace efecto multiplicador, ¿no? Y ellos también participan, y no solamente ahí es que van de pronto contándonos sus experiencias como de núcleo familiar, sino que también salen enriquecedores, ¿no? No solamente ellos, sino nosotros, porque cada día aprendemos en una circunstancia del hogar de lo que ellos vienen viendo y vamos trabajando con ellos. No solamente queda allí, sino que también con muchos de los padres que han pedido una ayuda de manera personalizada, se les está haciendo secuencia, se les está llamando, se les está incentivando a cada uno de los miembros de la familia, y entonces vamos haciendo una secuencia y de ahí vamos generando mucho más atención emocional. Queremos llegar a muchos más hogares, porque esto es nuestra labor es por vocación y es de corazón, ¿no? Y si de repente Dios nos hizo llegar en algún momento a elegir esta carrera que es bonita, pues es una carrera de compartir, ¿no? Es ayudar al demás, a los demás, y si está en nuestra mano, porque invitarles también a muchos de los colegas que puedan hacer su tiempo, brindarlo para poder llegar a muchos más, ¿no? Y seguir con esto, que no seguir, sino seguir avanzando. Ujú. Muchas gracias. Y finalmente, doctor, ¿cuál sería el mensaje, no? El mensaje para, tanto para los padres como, bueno, para la comunidad psicológica, a que, pues, desde donde se encuentren, laborando, en la forma que lo estén haciendo, desde el lugar más recóndito de nuestro país, de donde ellos estén, puedan aportar, porque llegar quizás a una familia es bastante, porque si esa semilla puede llegar a un buen hogar, donde lo puedan tomar a bien todos los conocimientos y todo el mensaje que le da en una charla psicológica, pues puede repercutir también en otras familias cercanas, ¿no? Como lo vemos, como lo venimos haciendo, bueno, los psicólogos que son los que lo hacen, en las charlas, en las sesiones con los padres de familia. Nosotros vemos, y déjeme comentarle, doctor, que es gratificante ver a los padres cuando ellos se abren y cuentan sus propias experiencias y como que salen transformados, ¿no? Con otro tipo ya de visión de cómo mejorar en la crianza de sus hijos, ¿no? Esperando que esto se mantenga, claro está. Sí, doctor, le dejo sus últimas palabras. Muchas gracias. Sí, tu reflexión es totalmente válida y pertinente, tanto como la de la doctora Belisa Prieto, que muy acertadamente interviene, ¿no? Bueno, creo que se me ocurre en este momento algo que hemos estado ya hablando permanentemente en el colegio, con las autoridades que tenemos, nuestros decanos, con nuestros dirigentes, que es que nosotros los psicólogos tenemos que ponernos, como se dice, las pilas, ¿ya? Y estar a la altura de las demandas profesionales, de las demandas sociales, psicosociales, de las demandas clínicas que está planteando las circunstancias de esta pandemia que nos ha puesto en una situación en vilo a toda la humanidad en el mundo. No ha habido ninguna autoridad que ha estado preparada para encarar una situación de este tipo. Hasta hoy todos estamos aprendiendo y los psicólogos no escapamos a esta situación. Ahí va a haber está habiendo ya una amplia demanda de servicios psicológicos, tanto privados como públicos, que los psicólogos estamos llamados a cubrir. Tenemos una gran oportunidad con esta ley de salud mental que se dio en el año pasado, que si bien es cierto, nosotros los psicólogos, particularmente los psicólogos clínicos, cuestionamos el hecho de que hayan afectado nuestra ley del trabajo de psicólogo. Sin embargo, se plantea una gran oportunidad laboral
¿no es cierto? Para todos los psicólogos y psicólogas. Actualmente tenemos algo de 130 centros de salud comunitaria en todo el país. Si bien es cierto, no hay un presupuesto para estos centros, sin embargo, en los niveles subregionales, vale decir, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, hay un déficit en cuanto a lo que es planteamiento de actividades de servicios psicológicos comunitarios a partir de estos centros que permitan un desarrollo de las actividades que estamos llamando, en este caso, el día de hoy en el programa, sobre la prevención de la violencia y la atención, obviamente, de los temas derivados de la violencia y particularmente del maltrato infantil y adolescente. En ese sentido, los psicólogos tenemos que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de proponer planes, programas, ¿no?, y buscar los financiamientos para autogenerar nuestro propio empleo y dar solución a estas demandas que se está dando en la sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las autoridades tienen que tener la capacidad también de prevenir, ¿no?, y de proponer medidas preventivas, sobre todo a la población en general, a nivel promocional, para que no sucedan estos episodios, estas circunstancias y estos hechos de violencia que tanto malestar nos causa a toda la sociedad. En segundo lugar, tiene que plantear, como corresponde, ¿no es cierto?, trabajos de prevención dirigido a las poblaciones en riesgo, ¿no? Y obviamente también otros trabajos ya de atención, ¿no es cierto?, en el nivel primario, a las personas que hayan sido ya afectadas por la violencia, ¿no? Eso ya se encarga el Estado desde un punto de vista del acceso al derecho de la salud, ¿no? Como estamos hablando de políticas públicas desde el Estado, desde los gobiernos, que deben atenderse en un enfoque de derecho humanista, ¿no? Entonces, ahí hay la necesidad de tener incidencia, pero los psicólogos estamos llamados no solamente a hacer ejercicio de nuestra profesión, sino a incidir allá donde se toman las decisiones políticas de gobierno para que las políticas públicas estén orientadas a satisfacer y a reconocer y también a promover y facilitar la concreción de los derechos de las personas en el sentido de tener acceso al bienestar de la salud, no solo física, sino también salud psicológica. Gracias. Gracias a usted, doctor, y gracias a ambos, a estos especialistas de la psicología, que nos han dado grandes aportes al tema. Estamos seguros de que todos nuestros oyentes, padres, madres, la comunidad psicológica, han escuchado atentamente estos aportes y pues para poder a su vez repercutir en sus entrevistas, en sus charlas, en todo lo que pueda aportar a la salud emocional de la comunidad. Gracias a la doctora Belisa Prieto, que estuvo con nosotros. Ella es psicoterapeuta, con trabajo con niños en el área educativa, y al psicólogo Roger Bedía Benítez, consultor asociado de Consulting Grupo y Psicólogos. Muchas gracias, y al doctor que está desde Apurímac por haberse comunicado con nosotros. Y que todo les siga viendo bien a ustedes para que puedan así poder seguir aportando con nuestra comunidad. Gracias.